Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Justice League Red número 3, con guión de Saladin Ahmed y arte de Clayton Henry. Espero que les guste. La historia inicia en el estado de Washington, donde un rugido estremecedor sacude el aire antes de que podamos ver su origen. Green Lantern y Cyborg ya están en pleno combate contra un monstruo colosal y un grupo de acólitos. Uno de ellos proclama que contemplen a la Beast of Blood, la bestia de sangre, mientras Cyborg forcejea para no ser devorado por sus fauces. Green Lantern refuerza su voluntad y extiende su energía para sostener a Cyborg, diciéndole que resista, que lo sacará de ahí. Pero Cyborg reacciona antes. Libera una descarga brutal que sacude a la criatura y consigue zafarse por sus propios medios, recuperando apenas el equilibrio en el aire. Cyborg se da cuenta de inmediato de que el ataque no la debilitó, sino que solo la enfureció más. Green Lantern recuerda que Red Canary está quedándose sin tiempo y que él mismo se está quedando sin ideas. La bestia ignora por completo los golpes. Entonces, uno de los acólitos se burla. Dice que sus armas son inútiles, que solo la espada llamada Bloodseeker puede matar a la bestia de sangre. Eso basta para activar la creatividad de Green Lantern. Materializa una espada esmeralda titánica, con el nombre Bloodseeker grabado a lo largo de la hoja. Cyborg duda por un instante de esa estrategia improvisada, pero Green Lantern ya tomó la decisión. Lanza la espada con toda su fuerza, atravesando a la criatura por el pecho. El impacto la parte en dos en pleno vuelo. Incluso Green Lantern queda sorprendido de que haya funcionado, aunque no tarda en felicitarse por su brillante táctica. Cyborg comenta que, después de tanto tiempo con Raven, ya sabe que la magia rara vez tiene sentido. Él confía en la ciencia, y observando las lecturas en su visor, le informa que Red Canary está justo delante de ellos. Nos movemos a la Red Tower, en órbita a la Tierra. Power Girl observa a sus padres en una pantalla, con un bebé en brazos. No termina de creer que los tiene delante. Su padre le dice que, hasta ese momento, solo había escuchado sus balbuceos de bebé, pero ahora oye su voz, y se parece tanto a su madre. Su madre admite que para Kara, ellos deben verse extraños, pero comenta que ella tiene el mismo rostro que cuando era niña. La misma niña que enviaron al espacio para salvarla de un destino terrible. Ahora está a salvo, convertida en heroína, tal como Red Tornado les contó. Su padre reconoce que apenas entiende la tecnología que permite esta conexión, pero hay también un componente arcano imposible de explicar. Aún así, no importa. Sabe que su tiempo juntos es breve, y no piensa desperdiciarlo. Le dicen que puede preguntar lo que quiera. Ella admite que todo le resulta desconcertante. Ellos murieron cuando apenas era un bebé. No debería recordar nada. Y sin embargo, los siente familiares. Guarda muchas preguntas, pero primero quiere hablar con Red Tornado. Regresamos al combate, donde Green Lantern y Cyborg continúan enfrentándose a los acólitos. Green Lantern le pregunta a Cyborg quiénes son, y él explica que forman parte de la Church of Blood, la Iglesia de la Sangre. Los titanes ya se han enfrentado a ellos más veces de las que puede contar. Adoran a un demonio increíblemente poderoso llamado Trigon. Cyborg comenta que pensaba que habían cambiado de nombre recientemente, siguiendo a un sujeto conocido como Brother Eternity, el hermano Eternidad. Uno de los acólitos los interrumpe, asegurando que Brother Eternity era un impostor, y que ellos son los verdaderos. Cyborg intenta averiguar por qué secuestraron a Red Canary, pero el acólito se desmaya antes de responder. Green Lantern acaba con el último de ellos, aunque Cyborg siente que algo no encaja del todo. Red Canary debería estar justo delante de ellos, pero Red Tornado había dicho que era una novata, una artista marcial sin superpoderes. Sin embargo, las lecturas del ambiente son extremadamente altas. Están completamente fuera de control. Cyborg empieza a sospechar que Red Tornado los envió sin toda la información necesaria. Llegan finalmente a una sala sospechosa y, al entrar, encuentran a Red Canary recostada en una camilla, adormecida, junto a dos miembros de la Iglesia de la Sangre. Cyborg y Green Lantern eliminan rápidamente a los acólitos y se acercan a Red Canary. Cyborg le dice que entiende lo aterradora que es la Iglesia de la Sangre y que es increíblemente fuerte por haber resistido tanto, pero ya están allí y van a sacarla. Entonces, una voz surge desde las sombras, preguntando si su madre nunca le enseñó a no hacer promesas que no pueda cumplir. La voz los llama niños impíos que han invadido su santuario, pero añade que no deben temer.
Father Blood los perdona, y lo vemos acercarse lentamente hacia ellos. Volvemos con Power Girl, que encara a Red Tornado, preguntándole qué clase de truco utilizó para simular aquella conversación con sus padres. Red Tornado le responde que no fue un truco, sino un regalo. Asegura que ha pedido demasiado del equipo, y quería encontrar una forma sincera de agradecerles. Pero Power Girl le dice que no son un equipo, sino personas al azar que reclutó para hacer su trabajo sucio. Y lo de sus padres no fue un gesto desinteresado, fue un soborno, para evitar que lo denuncie ante la Justice League. Red Tornado rechaza la palabra soborno, pero admite que no fue del todo desinteresado. Explica que necesitaba hacer algo humano otra vez, porque teme estar olvidando lo que significa ser humano. Revela que creó la Justice League Red porque la Justice League Unlimited ha perdido de vista el panorama completo. Su juicio se ha sesgado, y por eso necesita a este grupo. Power Girl reacciona al escuchar ese nombre, pero Red Tornado dice que simplemente surgió en su mente, sin mayor intención. Lo que importa es el propósito. Explica que, gracias a sus pequeñas acciones, ya evitaron innumerables futuros desastrosos provocados por la reforma de la Justice League Unlimited. Ellos han salvado al mundo de cientos de futuros sombríos, pero a medida que se eliminan otras posibilidades, una se vuelve cada vez más certera: la conquista por parte de Apocalypse. Por eso envió a Green Lantern y Cyborg a rescatar a Red Canary. Existen muy pocas líneas temporales en las que la Tierra evita ese destino, y Red Canary está en el centro de todas ellas. Regresamos con Cyborg y Green Lantern, ahora frente a Father Blood. Cyborg, provocándolo, le pregunta qué sucedió con Mother Blood y si la iglesia está bajo una nueva administración otra vez. Father Blood responde que ya no son una iglesia, ahora son el Blood Tabernacle, el tabernáculo de la sangre. Afirma que siempre supieron que Trigon era un falso ídolo que no sangraba, y asegura que ellos son más poderosos de lo que cualquiera puede imaginar. Entonces, Father Blood lanza un ataque devastador que deja a Cyborg completamente inmovilizado, encerrándolo en una esfera de energía. Green Lantern intenta ayudarlo, pero Father Blood también se encarga de él. Lo atrapa en una telaraña gigante, con araña incluida, mientras proclama que ellos son las gloriosas creaciones de Dios, portadoras de su energía roja. No sirven a los demonios, declara, sino que los demonios los sirven a ellos. Father Blood, con ambos héroes capturados, los observa detenidamente. Exclama que uno está hecho de frío metal, fingiendo ser carne, y que el otro usa energía alienígena que jamás podrá sentir de verdad. Luego afirma que todas esas falsedades serán purgadas cuando el mundo renazca en sangre. Red Canary observa todo lo que ocurre, aún debilitada. Comprende que Father Blood está a punto de matar a Green Lantern y Cyborg, quienes vinieron a rescatarla. No puede permitirlo. Debe hacer algo. Y, lentamente, se pone de pie, mientras sus ojos comienzan a brillar. Y libera un ataque gigantesco que impacta de lleno en Father Blood, lanzándolo por los aires. Él grita con una mezcla de asombro y desesperación, mientras todo a su alrededor es destruido en cuestión de segundos. Regresamos con Power Girl y Red Tornado. Él le expresa que está haciendo todo lo posible por demostrarle cuánto significa para él su confianza. Quiere honrarla, devolviéndole algo. Solo pudo conectarla un momento con sus padres, pero hará el intento por lograrlo nuevamente. Por eso le pide que confíe en él, ya que si ella decide contarle a la Justice League Unlimited sus planes, él no tendría forma de detenerla. Power Girl le recuerda que aún no le ha explicado cómo logró esa conexión con sus padres. Red Tornado insiste en que teme estar olvidando lo que significa ser humano. En particular, teme ya no comprender la muerte. Por ello, convocó a un experto, y vemos aparecer a Deadman. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Alirio José. Volvemos con Cyborg y Green Lantern. Entre las ruinas dejadas por el ataque de Red Canary, ella yace en el suelo, exhausta. Cyborg y Green Lantern se acercan para decirle que todo terminó y le ayudan a ponerse en pie. Red Canary, confundida, pregunta si realmente fue ella quien causó todo eso. Green Lantern le pregunta si es la primera vez que hace algo así, mientras piensa que lo mejor será volver con Red Tornado. Él les debe una explicación. De nuevo en la Red Tower,
Cyborg confronta a Red Tornado, exigiendo respuestas. Han eliminado a la Iglesia de la Sangre, y Red Canary está a salvo. Green Lantern agrega que tienen varias preguntas, y más le vale tener buenas respuestas. Power Girl, señalando a Deadman, le advierte a Cyborg que tenga cuidado con lo que dice delante de él. Green Lantern, al verlo callado, le pregunta si puede hablar o si solo está ahí para observar con esa mirada tan inquietante. Mientras tanto, Red Canary se abraza con Power Girl, quien le dice que está feliz de que esté a salvo. Red Canary agradece a todos por rescatarla. Asegura que estaría muerta si no fuera por ellos, pero admite que no entiende qué fue ese poder que emergió de ella. Red Tornado le responde que no tiene dudas de que fue aterrador, pero que ese poder podría ser la clave para salvar la Tierra de un destino seguro. Todos los modelos indican que el fin está cerca. Han reducido los futuros probables a unos pocos, y todos conducen a la apocaliptificación de la Tierra, excepto aquel en el que su equipo completa con éxito su misión más peligrosa hasta ahora. La misión consiste en matar a Black Adam. El grupo observa un holograma de Black Adam, el clásico enemigo de Shazam, ahora conocido como The Captain, proyectado frente a ellos. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos muerte en Kahndaq. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.